Ya, entonces, y vamos a ver qué cosa era el locus, ¿verdad? Entonces, ¿el locus qué es? El locus viene a ser el lugar que ocupa un gen en el cromosoma. Los genes, ¿dónde se sitúan? Los genes se sitúan en los cromosomas, ¿no? Cada gen está ocupando un lugar, así como nosotros estamos ocupando una carpeta, ¿no es cierto? Entonces, cada gen está ocupando un lugar, un sitio. Ese lugar, ese sitio que ocupa un gen en el cromosoma, toma el nombre de locus. Cada gen tiene un sitio en particular. Los genes no pueden ocupar cualquier lugar en el cromosoma. Cada gen tiene un sitio en particular, un sitio que está ocupando en especial. Ese lugar que ocupa un gen en el cromosoma se denomina locus. El plural de locus es loci. Entonces, loci es plural, locus es singular, ¿no? Si hacemos referencia a un lugar, ese es locus. Si hacemos referencia a varios lugares, eso se denomina loci. ¿Qué es el gen? El gen viene a ser la unidad hereditaria. Un gen es una secuencia de ADN. Es una secuencia de ADN responsable de características, ¿no es cierto? Cada gen es responsable de alguna de nuestras características. Y esos genes son secuencias de ADN que tienen la información necesaria para determinar nuestras características. ¿Estos genes dónde están ubicados? En los cromosomas, están ubicados en un lugar en el cromosoma, ¿no es cierto? Entonces, estos genes, que son los responsables de nuestras características, vienen a ser las unidades hereditarias, ¿no? Vienen a ser las unidades hereditarias. Otro término son los alelos. ¿Qué son los alelos? Alelos vienen a ser las alternativas que tiene cada característica. Cada característica puede tener varias alternativas. Cada una de estas alternativas está dada por un alelo, ¿no? Entonces, ¿qué son los alelos? Las alternativas, las variantes, las alternativas que tiene cada característica, ¿no es cierto? Dada por un gen. Por ejemplo, mira, vamos a suponer, característica, el color de cabello. ¿No? Vamos a hablar de la característica color de cabello. Esa es la característica. El color de cabello es una característica que está dada por un gen, ¿no? Está dada por un gen. A los genes los solemos representar con letras. Los genes se suelen representar con letras. Vamos a suponer que la característica color de cabello esté determinada por el gen A. ¿Ya? Vamos a suponer que esté determinada por el gen A. Característica entonces color de cabello. Pero este color de cabello, por ejemplo, puede ser negro, pero también puede ser castaño. ¿Verdad? Puede ser negro o puede ser castaño. Entonces, mira, esta característica tiene alternativas, negro y castaño. Estoy hablando de la misma característica, color de cabello, pero que presenta variantes, presenta alternativas. Y hemos dicho que los genes se representan por letras y que, por ejemplo, el color de cabello está dado por el gen A. Entonces, el color de cabello negro tiene que estar dado por el gen A. El color de cabello castaño también tiene que estar dado por el gen A. Yo no puedo cambiar de letra, porque si yo coloco otra letra, estaría indicando que es otra característica, ¿verdad? Entonces, tengo que usar la misma letra. Si hablo de la misma característica, color de cabello, yo tengo que usar la misma letra. No importando que tenga variantes, tengo que usar la misma letra. Pero ahora el problema está en cómo diferencio el negro del castaño. Están dados por el mismo gen, porque ese gen determina la característica, pero ¿cómo diferencio el negro del castaño? Voy a utilizar la misma letra. Por ejemplo, color de cabello negro, lo puedo representar con la letra A mayúscula. ¿Ahí está? ¿Y cómo represento el color castaño? Tengo que usar la misma letra. No puedo colocar otra letra, porque si yo coloco otra letra estaría indicando que es otra característica. Voy a usar la misma letra, tengo que usar el mismo código, la misma letra, porque hablo de la misma característica. Pero para diferenciarlo del color negro, por ejemplo, puedo utilizar la minúscula. Sigue siendo A, por lo tanto sigo hablando de la misma característica, sigo hablando del color de cabello. Sigue siendo A, solamente que estoy diferenciando negro de castaño, ¿verdad? Entonces, mira, estoy hablando de la misma característica, las mismas letras, ¿verdad? Solamente que las estoy diferenciando
en mayúsculas y en minúsculas para diferenciar negro y castaño. Estos dos son alternativas para el mismo gen, estos dos son alelos. Son alternativas para el mismo gen que determina una característica. Esos son alelos. ¿No? Entonces los alelos son alternativas de un mismo gen para una misma característica. A eso les denomino alelos. Entonces, por ejemplo, tengo lo siguiente, ¿no? A los genes los represento con letras. Aquí están las letras, ¿no es cierto? Estos serían los genes. ¿Dónde están ubicados los genes? Los genes están ubicados en cromosomas, en lugares específicos. ¿Cómo se llaman los lugares que ocupa cada gen? El lugar que ocupa cada gen se denomina locus, ¿no es cierto? Entonces, los genes están ubicados en lugares específicos en el cromosoma. Esos lugares se denominan locus. Y estos son los alelos. Cada gen tiene sus alelos. Nosotros siempre heredamos dos alelos. ¿Por qué heredamos dos alelos? Porque uno viene del padre y otro viene de la madre. Siempre vamos a heredar dos alelos. Para cada característica siempre heredamos dos alelos. Uno viene del padre y otro de la madre. Y si te das cuenta, mira, este es un par de cromosomas homólogos. ¿Qué son cromosomas homólogos? Eso lo vimos la semana pasada. Cromosomas homólogos son cromosomas que tienen las mismas características y la misma información genética, ¿no es cierto? Entonces, esos cromosomas homólogos van a tener la misma información genética, tienen que tener los mismos genes, ¿verdad? Tienen que tener los mismos genes y van a tener la misma morfología. Esos cromosomas homólogos, si recuerdan, hacían sinapsis en la profase 1, ¿verdad? Formaban parejas. Y eran cromosomas homólogos, formaban parejas, uno venía del padre y otro venía de la madre, ¿verdad? Entonces, los alelos están ubicados, mira, en lugares en esos cromosomas. Los alelos siempre ocupan el mismo locus en los cromosomas homólogos. Por ejemplo, yo no puedo decir que este gen, ¿verdad? Este gen, yo no puedo decir que este sea alelo de este gen. Están ocupando sitios distintos. Los alelos, mira, siempre están ocupando el mismo locus en los cromosomas homólogos. Siempre ocupan el mismo locus en los cromosomas homólogos. ¿Ah? ¿Y qué son los alelos? Las alternativas de un mismo gen para una misma característica. Esos son alelos y nosotros siempre le damos dos alelos para cada característica. Uno viene del padre y el otro de la madre. ¿Dónde están los alelos? En los cromosomas. ¿Ah? En los cromosomas. Bien, ¿qué más? ¿A quién se le llama un individuo homocigoto y a quién se le denomina un individuo heterocigoto? Homocigoto es aquel individuo que tiene sus dos alelos iguales. Un homocigoto es aquel individuo que tiene sus dos alelos iguales. Entonces, un homocigoto, por ejemplo, puede ser este de aquí o puede ser este de aquí. Los dos alelos son iguales. Ese es un individuo homocigoto. Prefijo homo, igual, ¿no es cierto? Los alelos son iguales. Heterocigoto va a presentar los dos alelos distintos. Ese es un heterocigoto. Tiene los dos alelos diferentes. ¿No? Entonces, cualquiera de estos es homocigoto y este será un heterocigoto. ¿No? Homocigoto y heterocigoto. Siempre hay dos alelos, uno del padre y otro de la madre. ¿A quién se le denomina carácter dominante? ¿A quién se le denomina carácter recesivo? El carácter dominante o gen dominante siempre lo voy a representar con letra mayúscula. Y es aquel gen que siempre se expresa, ¿no? Es aquel gen que siempre se va a expresar, siempre se manifiesta. Cuando está el gen dominante, ese siempre se va a expresar, siempre se va a manifestar, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros tenemos dos alelos, basta que uno de ellos sea dominante, ese es el que se va a expresar. No importa cómo sea el segundo. Si son dos alelos y uno es dominante, este siempre se expresa, no importa cómo sea el segundo. Entonces, el alelo dominante siempre se va a expresar. En cambio, el recesivo no. El recesivo solamente se expresa cuando está en estado de homocigosis. El recesivo lo vamos a expresar en letra minúscula y solamente se manifiesta si está en estado de homocigosis. ¿Ya? Entonces, no siempre se manifiesta, solamente se manifiesta cuando está en homocigosis.
Entonces, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, que habíamos analizado el color de cabello, este individuo, mira, que tiene los dos alelos dominantes, tendría el color de cabello negro. Este individuo, que tiene los dos genes recesivos, tendría el color de cabello castaño. Y este individuo, mira, que tiene los dos alelos, uno para negro y otro para castaño, ¿qué color de cabello va a presentar? Como es el gen dominante, ese presenta el cabello negro. ¿Por qué? Porque el dominante siempre se expresa. No importa cómo sea el recesivo, el dominante siempre se va a expresar. No importa que sea el recesivo aquí al costado, el dominante siempre se expresa. ¿No? Entonces, ese tendría el color de cabello negro. A este que es homocigoto, y como los dos alelos son dominantes, le llaman homocigoto dominante. A este que tiene los dos alelos recesivos y es homocigoto, le llaman homocigoto recesivo. Y este simplemente es heterocigoto. Entonces, si me dicen un homocigoto recesivo, ya sé cómo lo represento. Si me dicen es un heterocigoto, ya sé cómo lo represento. ¿No? ¿Qué más? Los términos P, F1, F2 y F3. ¿No? P, F1, F2 y F3. P. El término P me representa a los padres, ¿no? Padres, progenitores o parentales, es lo mismo. Los parentales son, te están diciendo los padres, ¿verdad? Los progenitores son, te están diciendo los padres también, ¿no? Padres, progenitores o parentales se refiere a lo mismo, ¿no? Se refiere a lo mismo. F1, F2 y F3, ¿a qué hace referencia? Al número de generaciones. F1 la primera generación, F2 la segunda, F3 la tercera, etc. ¿No? F1 vendrían a ser los hijos de los padres. F2 los nietos de los padres originales, etc. ¿No? Entonces es el número de generaciones, ¿no es cierto?, que surgen a partir de los progenitores. Alelos múltiples. ¿Cuándo hablamos de alelos múltiples? Hablamos de alelos múltiples cuando existen más de dos alternativas para cada característica. Cuando existen más de dos alternativas, es decir, de 3 en adelante, hablamos de alelos múltiples. ¿No? Entonces, existen más de dos alternativas, pero nosotros siempre heredamos 2. Pueden haber 5, 6, 3, 10, 20, etc. Pero siempre vamos a heredar 2. Uno del padre y otro de la madre. Pero si existen más de 2 posibilidades, más de 2 alternativas para el mismo gen, de 3 para arriba, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de alelos múltiples. ¿Cuándo hablamos de codominancia? Codominancia... Decimos que hay codominancia cuando no hay un alelo recesivo, ¿no? No existe un alelo recesivo, entonces ninguno domina al otro, ¿ya? No va a haber un alelo recesivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los dos alelos están presentes, los dos se van a expresar y lo van a hacer totalmente, ¿ya? Los dos se expresan totalmente. Entonces, no hay recesivo, ninguno domina al otro. Entonces, si los dos alelos están juntos, los dos se expresan totalmente. Como no hay recesivo, yo no puedo utilizar la letra minúscula, ¿no? Yo no voy a poder utilizar la letra minúscula. Entonces, ¿cómo se simboliza? ¿Cómo se simboliza en el caso de codominancia? Se utilizan los superíndices, ¿ya? Se van a utilizar los superíndices. Entonces, por ejemplo, ¿no? Codominancia hay en el grupo sanguíneo AB. ¿Ah? En el grupo sanguíneo AB. ¿Cómo represento el grupo sanguíneo AB? ¿Cuál sería el genotipo del grupo sanguíneo AB? El genotipo para el grupo sanguíneo AB sería el siguiente, ¿no? Ya les dije, no hay recesivos, entonces no puedo usar la letra minúscula. Entonces se utilizan superíndices. Entonces el gen va a ser el gen I, ahí está, el gen I. No utilizo minúscula porque no hay recesivo. Y los alelos son el alelo A y el alelo B. A no domina B, ni B domina A, por eso no coloco minúsculas, ¿verdad? Por eso no coloco minúsculas. Y como los dos están juntos, los dos se van a expresar totalmente. Son codominantes, ¿verdad? Son codominantes. Como los dos están juntos, los dos se expresan, por eso es que el individuo presenta el grupo A y B. Es un grupo AB, presenta los dos alelos. En caso de codominancia, no hay recesivo, los dos alelos se expresan totalmente. Línea pura, el término línea pura, utilízalo como análogo de homocigoto, ¿no? Cuando dicen es un individuo de línea pura, listo, es un homocigoto. Puede ser dominante o recesivo, pero es un homocigoto. El término híbrido
sería análogo a un heterocigoto, pero con una condición. ¿Cuál es esa condición? Miren, por ejemplo, vamos a suponer que los padres sean así: un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. ¿Cómo podría ser el descendiente? El descendiente puede heredar el gen dominante de este padre y el gen recesivo de este, ¿verdad? Es un heterocigoto, ¿no es cierto? Pero otro cruce, mira, puede ser este, homocigoto con un heterocigoto. El descendiente, ¿cómo podría ser? Un descendiente puede heredar el gen dominante de este progenitor y el recesivo de este. Ese también es un heterocigoto, mira. Pero ¿cuál es híbrido? ¿Cuál de los dos es un híbrido? Híbrido es solamente este de aquí. ¿Por qué? Porque este proviene del cruce de dos líneas puras distintas. Para que le consideremos a un heterocigoto como híbrido, tiene que provenir del cruce de dos líneas puras diferentes. En cambio, este es un heterocigoto, pero no es híbrido. ¿Por qué no es híbrido? Porque un progenitor no es línea pura. Entonces, como no es línea pura, no es híbrido, pero sí es heterocigoto, ¿verdad? Pero no es híbrido. Para que el heterocigoto sea híbrido, tiene que provenir del cruce de dos líneas puras diferentes. Este sería híbrido, pero este no sería híbrido. Esa es la diferencia. Entonces, no es cualquier heterocigoto, es aquel que provenga del cruce de dos líneas puras diferentes. Y genoma viene a ser el estudio de los genes ubicados en un juego completo de cromosomas en estado haploide, ¿no? Cromosomas en estado haploide. Bien, esos son los términos que frecuentemente nosotros vamos a encontrar en genética, ¿no? Bien, les decía, el padre de la genética es Gregorio Mendel, ¿no? Mendel fue un religioso, ¿no? Fue un monje austriaco, un religioso austriaco, interesado en determinar cómo eran los patrones de la herencia, cómo eran los patrones hereditarios. Entonces él hizo experiencias, hizo cruzamientos en una planta que es la alberja, o guisante del jardín también le llaman, ¿no? Alberjita o guisante del jardín, cuyo nombre científico es Pisum sativum, ¿no? Entonces él utilizó el jardín del monasterio para cultivar esta planta y ir viendo cómo es que se heredaban esas características, ¿no? Esas características. Él escoge 7 características en Pisum sativum, ¿no? Escoge 7 características. ¿Cuáles son esas características? Textura de la semilla, color de la semilla, longitud del tallo, posición de la flor, color de la vaina y forma de la vaina. Escoge 7 características y lo que va a hacer es tratar de averiguar, ¿no? Y analizar cómo es que se heredaban esas características de generación en generación, ¿no? Cómo se transmitían esas características de los padres a la descendencia. Entonces, escoge 7 características en sus cruzamientos, ¿no? Entonces, va a hacer cruzamientos para averiguar cómo se heredaban estas características. Y también observa que cada característica tiene 2 alternativas. Las alternativas, ¿se acuerdan? Cada característica presentaba 2 alternativas, ¿no? Por ejemplo, la textura de la semilla tiene 2 alternativas: lisa y rugosa. El color de la semilla, 2 alternativas, puede ser amarilla o verde. La longitud del tallo puede ser alto o bajo. La posición de la flor puede ser axial o terminal. El color de la flor puede ser púrpura o blanca. El color de la vaina puede ser verde o amarilla. Y la forma de la vaina puede ser inflada o constreñida. Cada característica tenía 2 alternativas, ¿no? Cada característica tenía 2 alternativas. Y se dio cuenta que una de esas alternativas siempre se manifestaba. En cambio, la otra no siempre se manifestaba y se manifestaba en poca proporción. Entonces, se dio o determinó quiénes eran las características dominantes y quiénes las recesivas. Lo que les he puesto de azul,
vienen a ser las características dominantes. Lo que les he puesto de rojo vienen a ser las características recesivas. Esto me lo tengo que aprender. Yo ya tengo que saber cuáles son las características dominantes y cuáles son las recesivas para Pisum sativum. ¿Por qué? Porque rara vez te van a decir en un problema en genética que el color amarillo es dominante en la semilla y el verde es recesivo. Generalmente no te lo van a poner. ¿Por qué? Porque se supone que esto ya lo sabes. Esto ya es conocido. Entonces, esto de aquí me lo tengo que aprender. Yo tengo que saber cuáles son las características dominantes y cuáles son las recesivas. ¿Ah? Porque, repito, muy rara vez, es raro que en el problema de genética te coloquen, para Pisum sativum, ¿no? Para Pisum sativum te coloquen cuál es dominante y recesivo. Te lo podrían colocar, sí, pero es raro que te lo digan. ¿Por qué? Porque se supone que eso ya se sabe, ¿no? Si habláramos de otra característica, de otra planta, de un animal, ahí sí, generalmente te lo dicen, ¿no? Pero rara vez te van a decir cuál es dominante y cuál es recesiva en Pisum sativum. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo represento una planta de flor púrpura y una planta de flor blanca? Púrpura es dominante, blanco es recesivo. Entonces, púrpura, por ejemplo, puede ser así. Puede ser homocigota o puede ser heterocigota. El dominante siempre se expresa. Esta es púrpura. Y blanco, ¿cómo lo represento? Blanco es recesivo. Homocigoto recesivo. ¿Cómo represento una planta de semilla lisa y una de semilla rugosa? Semilla lisa es dominante. Puedo representarlo así, por ejemplo. Homocigota o heterocigota. El dominante siempre se expresa. Y rugosa, recesiva. ¿Verdad? Entonces yo tengo que saber representar, ¿no? Pero, obvio, tengo que saber cuáles son dominantes, cuáles son recesivos, para poder saber cómo son los homocigotos o los heterocigotos, ¿no? Bien, entonces él analiza estas 7 características y va a ver cuál es el patrón de la herencia. Mendel siempre empezaba sus cruzamientos con líneas puras, siempre, y hacía el seguimiento hasta la segunda generación, es decir, hasta la F2. Entonces, en base a estas experiencias, Mendel plantea sus postulados, que luego nosotros conocemos como las leyes de Mendel, ¿no? Luego nosotros conocemos como las leyes de Mendel. Y estas leyes están resumidas en 2. La primera ley es la llamada ley de la segregación, ¿no? Es la ley de la segregación. Esta ley nos va a tratar de explicar cuando se analiza una característica, ¿no? ¿Cómo sería el patrón hereditario para una característica? ¿No? Nos va a tratar de explicar cómo es el análisis para una característica. Esta primera ley le llaman la ley de la segregación, ¿no? Le llaman la ley de la segregación. Y en esta ley se evidencia que cuando se cruzan 2 líneas puras diferentes, ¿sí? Cuando se cruzan 2 líneas puras distintas, diferentes, la primera generación siempre manifiesta el carácter dominante. Y la segunda generación va a manifestar el carácter dominante, pero también el carácter recesivo, ¿no? Entonces, si hablamos de la primera ley, se analiza una característica, cuando al cruzar 2 líneas puras distintas, la primera generación, es decir, la F1, siempre manifiesta el carácter dominante, y en la F2 vamos a encontrar el carácter dominante y el carácter recesivo. A ver, entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso del cruzamiento entre semilla lisa con semilla rugosa, Mendel cruzó plantas de semilla lisa con plantas de semilla rugosa. Estos serían los padres, los progenitores. Entonces, ¿cómo lo represento? A ver, liso es dominante. Entonces, ¿cómo represento la semilla lisa? Esta sería la semilla lisa, por ejemplo. Línea pura, porque les acabo de decir, Mendel siempre empieza en líneas puras. Semilla lisa. ¿Con quién lo va a cruzar? Con una planta de semilla rugosa. Ese es el cruzamiento. ¿No? Ese es el cruzamiento. Bien, entonces vamos a hallar la F1 y luego la F2. Para hallar la F1, a ver, decimos los gametos de los padres. Recuerden que los gametos provienen de una meiosis, entonces siempre tienen la mitad de cromosomas.
Si tienen la mitad de cromosomas, tienen la mitad de genes. Si acá representamos 2 genes para la textura de la semilla, cada gameto tiene 1, ¿verdad? Porque proviene de una meiosis, la meiosis reduce a la mitad del número de cromosomas, acuérdense de la clase pasada. Entonces, los gametos de este progenitor van a tener el gen dominante. Y los gametos de este, el gen recesivo. Entonces, se produce la fecundación, la F1 será heterocigota. Pero, específicamente, esta F1 que es heterocigota es híbrida. ¿Por qué es híbrida? Porque proviene del cruce de 2 líneas puras diferentes. Por eso a la primera ley también le llaman la ley del monohibridismo. Prefijo mono, 1. Un híbrido para una característica. Bien, entonces su genotipo es heterocigoto, es híbrido. ¿Y cuál será su fenotipo? Se manifiesta el carácter dominante, es de semilla lisa. ¿Verdad? La F1 siempre va a ser de semilla lisa en este cruce. Luego hay que hallar la F2. Entonces decimos F1 por F1. Se van a cruzar 2 plantas de la F1. Entonces tenemos este cruce. Ese es el cruzamiento. Decimos lo mismo. ¿Cuáles serían los gametos? Los gametos acá. Para este progenitor, un gameto tendría el gen dominante, el otro gameto el gen recesivo. Aquí, un gameto tendría el gen dominante, el otro el gen recesivo. Entonces, ahora hallamos la F2. Si se produce esta fecundación, el descendiente será un individuo homocigoto dominante. Si se produce esta fecundación, el descendiente será un heterocigoto. Y ahora no hay más combinaciones para este, pasamos al segundo. Si se produce esta fecundación, el individuo también es un heterocigoto. Y si se produce esta de aquí, el individuo será un homocigoto recesivo. Esa es la F2. ¿No? Esa va a ser la F2. Y aquí nosotros podemos decir cuál es la proporción, genotípica y cuál es la proporción fenotípica. Cuando te dicen proporción te están diciendo cuántos individuos hay de un genotipo con respecto a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, proporción genotípica. ¿Cuántos individuos hay que son homocigotos dominantes? 1. ¿Con respecto a cuántos son heterocigotos? 2. ¿Con respecto a cuántos son homocigotos recesivos? 1. La proporción genotípica será 1, 2, 1. Pero también te pueden pedir la proporción fenotípica. ¿Cuántos individuos manifiestan el fenotipo dominante y cuántos el fenotipo recesivo? A ver de aquí, ¿cuántos manifiestan el fenotipo dominante? 1, 2, 3. 3 manifiestan el fenotipo dominante. ¿Y cuánto es el recesivo? 1. La proporción fenotípica será 3 a 1. Proporción genotípica para la primera ley, 1, 2, 1. Proporción fenotípica, 3 a 1. Te pueden preguntar también probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que en la F2 la descendencia sea de semilla rugosa? La probabilidad que en la F2 la descendencia sea de semilla rugosa. A ver, ¿rugosa quién es? Este de aquí. ¿Verdad? ¿En qué probabilidad? 1 de ¿cuántos? De 4. La probabilidad será 1/4 o 25%. ¿Cuál es la probabilidad que la descendencia sea heterocigota? Heterocigota. 2 de 4. 2/4 que es lo mismo que 1/2 o el 50%. La probabilidad siempre se da en fracción o en porcentaje. Entonces te pueden preguntar probabilidad o proporción.
La segunda ley es la ley de la segregación independiente. Esta ley nos trata de explicar cómo se analizan dos características, la herencia para dos características a la vez, ¿no? ¿Qué me dice esta ley? Que cada característica se va a heredar de manera independiente, ninguna interfiere con la otra, ¿no? Entonces cada característica se hereda independientemente. Ley de la segregación independiente. Se analizan dos características. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que estos sean los progenitores. Plantas de semilla lisa y amarilla con plantas de semilla rugosa y verde. ¿Cuántas características estoy analizando ahí? Dos. Textura de la semilla, lisa y rugosa, con color de la semilla, amarilla y verde. Estoy analizando textura y color. Dos características a la vez. Entonces, Mendel siempre empieza en líneas puras. ¿Cómo representa una planta de semilla lisa amarilla? Lisa, línea pura, homocigota, amarilla también es dominante, ahí está. Esa es lisa amarilla. ¿Cómo sería rugosa verde? Rugosa es recesiva y verde es recesiva. Ese es el cruce. Esos serían los progenitores. Entonces, analizamos para obtener la descendencia. Entonces decimos, a ver, los gametos, aquí los gametos tendrán un gen A y un gen B dominante, y aquí tendrán un gen A y un gen B recesivo, cada gameto. Se produce esta fecundación, se formará la F1, que tendrá un gen dominante para A, recesivo A, dominante para B, recesivo B. Si te das cuenta, esa F1 es heterocigota para las dos características, pero específicamente es híbrida. ¿Por qué es híbrida? Porque proviene del cruce de dos líneas puras diferentes. Como es híbrida para dos características, le denominan dihíbrido. Prefijo di, dos. Híbrido para dos características. Por eso a la segunda ley le llaman también la ley del dihibridismo. ¿Ya? Le denominan también la ley del dihibridismo. Esa sería la F1. ¿Qué fenotipo? Semilla lisa y de color amarillo. ¿Cómo sería la F2? Entonces, tenemos que cruzar F1 por F1, hacer este cruce. ¿Verdad? F1 por F1. Entonces decimos lo mismo, ¿no? A ver, gametos. Gametos. ¿Cuáles serían los gametos? A ver, para este progenitor, un gameto puede tener gen dominante A con dominante B, primer gameto. Segundo gameto, gen dominante A con recesivo B, segundo gameto. Tercer gameto, recesivo A con dominante B, recesivo A con dominante B. Y cuarto gameto, recesivo A, recesivo B. 4 gametos. Segundo progenitor, dices lo mismo. A ver, ¿qué gametos? Dominante A, dominante B. Segundo gameto, este alelo con el recesivo. Tercer gameto, ya no puedes combinar a nadie más con este, pasas al segundo. Recesivo A, dominante B. Y cuarto gameto, recesivo A, recesivo B. ¿Hay más combinaciones posibles? Ya no. Ahí están los gametos que puede tener cada progenitor de la F1. Entonces, con esto ya podemos hallar la F2. Bien, como esto ya es un poco más complejo, ya no lo podemos hacer de manera directa quizás, entonces se recomienda construir un tablero. Ese tablero se llama tablero gamético. En el tablero gamético vamos a colocar los gametos de ambos individuos. En la primera columna colocamos los gametos del primer individuo y en la primera hilera transversal los gametos del segundo individuo. Gametos del primer individuo, gametos del segundo individuo. Y lo que está aquí al interior es la posible descendencia. ¿Ya? Es la posible descendencia. Es
la descendencia que posiblemente resulte, ¿sí? Que posiblemente resulte de este cruzamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se produce esta fecundación, el descendiente sería así: homocigoto para A y homocigoto dominante para B. Si se produce esta fecundación, el descendiente sería homocigoto para A y heterocigoto para B. Si se produce esta fecundación, el descendiente sería heterocigoto para A y homocigoto dominante para B. Y si se produce esta fecundación, el descendiente será heterocigoto para A, heterocigoto para B. Lo mismo ocurre acá, sería la combinación de estos gametos, acá y acá. En total, 16 combinaciones posibles, ¿verdad? 16 combinaciones posibles. Esa es la posible F2, ¿ya? La posible F2, la posible descendencia. Y aquí nosotros podemos determinar cuál es la proporción, ¿ya? La proporción fenotípica, ¿ya? La proporción fenotípica. Es decir, igual que en el caso anterior, cuántos individuos manifiestan el primer fenotipo, el segundo, etcétera. A ver, ¿qué fenotipos puedo encontrar aquí? ¿No? ¿Qué fenotipos podemos encontrar acá? Acá yo puedo encontrar los siguientes fenotipos. Puedo encontrar, por ejemplo, un fenotipo puede ser cuando ambas características sean dominantes. Es decir, un fenotipo puede ser cuando la planta sea de semilla lisa y de color amarillo. ¿Por qué coloco aquí el guión abajo? Porque el segundo alelo puede ser dominante o recesivo. Eso ya no interesa, porque el dominante siempre se expresa. Un segundo fenotipo puede ser que la primera característica sea dominante, pero la segunda recesiva. Es decir, para nuestro ejemplo, la planta sea de semilla lisa, pero de color verde. Un tercer fenotipo es cuando la primera característica sea recesiva, pero la segunda dominante. En nuestro ejemplo, la semilla que sea rugosa, pero de color amarillo. Y un cuarto fenotipo, cuando ambas características sean recesivas. Semilla rugosa y verde. A ver, ¿cuál sería la proporción? Las dos características dominantes. A ver, veamos. ¿Dónde están las dos características dominantes? Dos características dominantes. Acá hay una. Dos características dominantes. Dos características dominantes. 3, 2 características dominantes. 4, 5, esta no, porque esa es recesiva la segunda. Acá sí, 6, esa tampoco. Acá sí, 7, 8, esta no, tampoco. Esta sí, las dos características dominantes 9 y no hay más. 9 manifiestan las dos características dominantes. ¿Cuántos manifiestan la primera dominante pero la segunda recesiva? Primera dominante y segunda recesiva. A ver, primera dominante y segunda recesiva, acá hay 1. Primera dominante y segunda recesiva, 2. Esa no, tampoco. Es así, primera dominante y segunda recesiva, 3. No hay más. 3 presentan la primera característica dominante y la segunda recesiva. ¿Cuántos manifiestan la primera recesiva y la segunda dominante? Primera recesiva y segunda dominante. Acá hay una. Primera recesiva y segunda dominante. 2. Primera recesiva y segunda dominante. 3. 3. ¿Y cuántos manifiestan las dos características recesivas? Solamente 1. La proporción fenotípica es 9, 3, 3, 1. Para la segunda ley de Mendel. ¿Ya? Esa proporción fenotípica es 9, 3, 3, 1. Esas son las leyes de Mendel para analizar una característica y dos características. ¿No? Ahora, ojo, no significa que esto siempre va a salir. O sea, ¿siempre tengo que esperar este resultado? No. Este resultado se va a esperar siempre y cuando empecemos el cruce en líneas puras. Si no empezamos en líneas puras, entonces el resultado va a ser distinto. Pero ya les dije, Mendel siempre empieza en líneas puras, por lo tanto, ese va a ser el resultado. Ahora, estas proporciones mendelianas se cumplen siempre y cuando estemos en un caso de dominancia,
¿ah? Dominancia completa. ¿Ah? Las proporciones mendelianas solamente se van a cumplir, sea la primera o segunda ley, solamente se van a cumplir cuando estamos en casos de dominancia completa. ¿Y cuándo decimos que es dominancia completa? Cuando justamente hay un alelo dominante que predomina sobre un alelo recesivo. Entonces, cuando estamos en casos de dominancia completa, se cumplen las proporciones mendelianas. Pero hay casos en los cuales no se van a cumplir las proporciones mendelianas, porque no estamos en dominancia completa. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, la dominancia incompleta y la codominancia, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en los casos de dominancia incompleta y codominancia, no se van a cumplir estas proporciones mendelianas. ¿Ya? Entonces, a ver, la dominancia incompleta. A la dominancia incompleta le denominan también herencia intermedia. Dominancia incompleta o herencia intermedia es lo mismo. ¿Qué ocurre aquí? En este caso no existe recesivo, no hay un alelo recesivo. Entonces, cuando los dos alelos están juntos, los dos alelos van a expresarse, pero lo van a hacer de manera parcial, lo van a hacer de manera incompleta. No es como cuando definimos codominancia, tampoco hay recesivo, pero en la codominancia, cuando los dos alelos están juntos, los dos se expresan a la vez, y lo hacen en la misma intensidad, lo hacen totalmente. En el caso de dominancia incompleta, o llamada también herencia intermedia, los dos alelos se van a expresar, pero no lo hacen totalmente. Esto se observó en una planta llamada dogo, o también denominada boca de dragón, dogo o boca de dragón. ¿Qué ocurre aquí? En estas plantitas, las flores pueden ser de color rojo y también se encuentran flores de color blanco. Y cuando se hace el cruce entre plantas de flores rojas con plantas de flores blancas, la descendencia no presentaba ni el color rojo ni el color blanco. La descendencia presentaba un fenotipo intermedio, era de color rosado. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Porque si rojo fuera dominante, la descendencia tendría que ser roja. Si blanco fuera dominante, la descendencia tendría que ser blanca. Pero se presentó un fenotipo rosado, un fenotipo intermedio entre ambos. Entonces, es un caso de herencia intermedia o dominancia incompleta. Los dos alelos se quieren expresar, pero no lo hacen totalmente. ¿Cómo se representa? También vamos a utilizar superíndices, ¿no? Igual que en codominancia. Entonces, por ejemplo, color rojo. ¿Cómo represento? Flor de color rojo. Ahí está. Flor de color rojo, los dos alelos. Se cruza con una planta de color blanco. Color blanco. Ahí están los dos alelos. Esos son los progenitores. ¿Cómo sería la descendencia? La F1 sería, hereda el alelo rojo y el alelo blanco. Es heterocigota. Pero esta planta va a ser de color rosado. ¿Por qué? Porque rojo no domina, por eso no es roja. Blanco tampoco, por eso no es blanca. Los dos se tratan de expresar, pero lo hacen parcialmente. Entonces dan un fenotipo intermedio entre las líneas puras. Ahora mira, ¿qué pasa cuando se cruza la F1 por la F1? Cuando se hace este cruce. A ver, veamos. Gametos. Gametos de este individuo
el R, gametos aquí, el B, gametos de este individuo, el R y el B. ¿Cómo será la F2? Si se produce esta fecundación, homocigoto para R. Si se produce esta fecundación, heterocigoto. Si se produce esta fecundación, otro heterocigoto. Y si se produce esta fecundación, homocigoto para B. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la proporción genotípica y cuál será la proporción fenotípica? A ver, proporción genotípica. ¿Cuántos son homocigotos para R? 1. ¿Cuántos son heterocigotos? 2. ¿Y cuántos son homocigotos para B? 1. La proporción genotípica es 1, 2, 1. ¿Cuál será la proporción fenotípica? Una de color rojo, 2 de color rosado y una de color blanco. Fenotípica también es 1, 2, 1. Para dominancia incompleta, mira, la proporción genotípica es la misma que la proporción fenotípica. Si fuera dominancia completa, que es lo que vimos allá con Mendel, si fuera dominancia completa, ¿cuánto sería la fenotípica? Sería 3:1. Pero eso no es dominancia completa. Por eso les decía, ¿no? Hay casos en los cuales no se cumplen las proporciones mendelianas. Una de estas es la dominancia incompleta. En este caso, la proporción genotípica y fenotípica van a ser las mismas. ¿Ya? Van a ser las mismas. Y otro caso vienen a ser el que se da en el sistema sanguíneo ABO. En el sistema sanguíneo ABO se cumplen el caso de alelos múltiples. El sistema sanguíneo ABO. ¿Qué ocurre en este sistema sanguíneo ABO? Hay 3 alelos, ¿no? ¿Cuáles son los alelos? El alelo A, el alelo B y el alelo I, que es el recesivo. 3 alelos. Como hay más de 2, estamos frente a casos de alelos múltiples. Pero, ya habíamos mencionado esto, ¿no? El alelo A con el alelo B son codominantes. Entonces, mira, es un ejemplo donde hay series alélicas, donde hay alelos múltiples, pero además hay codominancia. El sistema sanguíneo ABO es un caso donde hay alelos múltiples y además hay codominancia, ¿no? Alelos múltiples, ¿por qué? Porque hay 3 alelos, ¿verdad? Más de 2. Y codominancia porque A y B son codominantes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando B está junto con I, ¿quién se expresa? B, porque B es dominante, el I es recesivo. Cuando el A está junto con el I, ¿quién se expresa? El A, porque el A es dominante, el I es recesivo. Y cuando A y B están juntos, los dos se expresan, porque son codominantes. Se expresan totalmente. Entonces, según esto, vamos a tener 4 fenotipos y 6 genotipos. Entonces, por ejemplo, individuos que son del grupo A, ¿qué genotipos pueden presentar? Los del grupo A pueden ser, mira, homocigotos o heterocigotos. Como A es dominante, A siempre se expresa. Es del grupo A. Individuos del grupo B. ¿Cuáles serán los genotipos? Pueden ser homocigotos para B o pueden ser heterocigotos. B es dominante, siempre se expresa. Los individuos que son del grupo AB. Estos van a tener el gen A
y el gen B. Los dos se expresan porque son codominantes. Y los individuos del grupo O serán aquellos que tienen los dos alelos recesivos. Esos son los genotipos. Entonces yo tengo que saber los fenotipos y los genotipos para cada uno, ¿no? Porque en base a eso puedo desarrollar los problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me pueden decir, una persona de grupo O se casa con una persona de grupo AB. ¿Cuál es la probabilidad que la descendencia sea de grupo B? No me están dando genotipos, solamente me están diciendo, una persona de grupo O se casa con una persona de grupo AB, ¿cuál es la probabilidad que la descendencia sea de grupo B? Bien, entonces lo que tengo que hacer es el cruzamiento. De grupo O, ¿cómo es de grupo O? Recesivo. ¿Con quién se casa? Con una persona de grupo AB. ¿Cómo represento a AB? Tienen los dos alelos, A y B. ¿Verdad? Estos son los padres. Entonces, a ver, ¿cómo serían los gametos? Este solamente va a tener gametos recesivos. Y este tendría gameto A y gameto B. Entonces, ¿cuál sería la descendencia? Si se produce esta fecundación, el descendiente sería de grupo A. Y si se produce esta fecundación, el descendiente sería de grupo B. ¿Hay más posibilidades? Ya no. ¿Cuál sería la probabilidad? 50% que sea de grupo A y 50% que sea de grupo B. La respuesta sería el 50% o un medio. ¿Verdad? El 50% o un medio. Igual, ¿no? Si te dicen de grupo A, puede ser homocigoto o heterocigota, pero tú tienes que deducir, según las condiciones del problema, si es homocigoto o heterocigoto. ¿Ah? Eso depende de las condiciones del problema. Bien, esto es lo que teníamos que revisar ahora. ¿Ah? Entonces, a ver, les voy a dar las claves de su ejercicio. ¿Ah? Las claves de su ejercicio. A ver. La 1 sería la alternativa A. La 2, la alternativa D. La 3, la alternativa B. La 4, la alternativa C. La 5, la alternativa D. La 6, la alternativa D. La 7, la alternativa D. La 8, la alternativa B. La 9, la alternativa E. La 10, la alternativa D. La 11, la alternativa C. 12, D. 13, C. 14, alternativa D. Y la 15, la alternativa D también. Muy bien, jóvenes, eso sería la clase de ahora. Nos vemos la próxima semana. Nuestras características. Estos genes, ¿dónde están ubicados? En los cromosomas, están ubicados en un lugar en el cromosoma, ¿no es cierto? Entonces, estos genes, que son los responsables de nuestras características, vienen a ser las unidades hereditarias, ¿no? Vienen a ser las unidades hereditarias. Otro término son los alelos. ¿Qué son los alelos? Alelos vienen a ser las alternativas que tiene cada característica, ¿no es cierto? Cada característica puede tener varias alternativas. Cada una de estas alternativas está por un alelo, ¿no? Entonces,
¿Qué son los alelos? Las alternativas, las variantes, las alternativas que tiene cada característica, ¿no es cierto?, dada por un gen. Por ejemplo, mira, vamos a suponer, característica, el color de cabello. ¿No? Vamos a hablar de la característica color de cabello. Esa es la característica. El color de cabello es una característica que está dada por un gen, ¿no? Está dada por un gen. A los genes los solemos representar con letras. Los genes se suelen representar con letras. Vamos a suponer que la característica color de cabello esté determinada por el gen A. ¿Ya? Vamos a suponer que esté determinada por el gen A. Característica entonces color de cabello. Pero este color de cabello, por ejemplo, puede ser negro, pero también puede ser castaño. ¿Verdad? Puede ser negro o puede ser castaño. Entonces mira, esta característica tiene alternativas, negro y castaño. Estoy hablando de la misma característica, color de cabello, pero que presenta variantes, presenta alternativas. Y hemos dicho que los genes se representan por letras y que, por ejemplo, el color de cabello está dado por el gen A. Entonces, el color de cabello negro tiene que estar dado por el gen A. El color de cabello castaño también tiene que estar dado por el gen A. Yo no puedo cambiar de letra, porque si yo coloco otra letra, estaría indicando que es otra característica. ¿Verdad? Entonces, tengo que usar la misma letra. Si hablo de la misma característica, color de cabello, yo tengo que usar la misma letra. No importa tanto que tenga variantes, tengo que usar la misma letra. Pero ahora el problema está en cómo diferencio el negro del castaño. Están dados por el mismo gen, porque ese gen determina la característica, pero ¿cómo diferencio el negro del castaño? Voy a utilizar la misma letra. Por ejemplo, color de cabello negro, lo puedo representar con la letra A mayúscula. ¿Ahí está? ¿Y cómo represento el color castaño? Tengo que usar la misma letra. No puedo colocar otra letra, porque si yo coloco otra, locus. Y estos son los alelos. Cada gen tiene sus alelos. Nosotros siempre heredamos dos alelos. ¿Por qué heredamos dos alelos? Porque uno viene del padre y otro viene de la madre. Siempre vamos a heredar dos alelos. Para cada característica siempre heredamos dos alelos. Uno viene del padre y otro de la madre. Y si te das cuenta, mira, este es un par de cromosomas homólogos. ¿Qué son cromosomas homólogos? Eso lo vimos la semana pasada. Cromosomas homólogos son cromosomas que tienen las mismas características y la misma información genética, ¿no es cierto? Entonces, esos cromosomas homólogos van a tener la misma información genética, tienen que tener los mismos genes, ¿verdad? Tienen que tener los mismos genes y van a tener la misma morfología. Esos cromosomas homólogos, si recuerdan, hacían sinapsis en la profase 1, ¿verdad? Formaban parejas. Y eran cromosomas homólogos, formaban parejas, uno venía del padre y otro venía de la madre, ¿verdad? Entonces, los alelos están ubicados, mira, en lugares en esos cromosomas. Los alelos siempre ocupan el mismo locus en los cromosomas homólogos. Por ejemplo, yo no puedo decir que esta letra estaría indicando que es otra característica. Voy a usar la misma letra, tengo que usar el mismo código, la misma letra, porque hablo de la misma característica. Pero para diferenciarlo del color negro, por ejemplo, puedo utilizar la minúscula. Sigue siendo A, por lo tanto sigo hablando de la misma característica, sigo hablando del color de cabello. Sigue siendo A, solamente que estoy diferenciando negro de castaño, ¿verdad? Entonces, mira, estoy hablando de la misma característica, las mismas letras, ¿verdad? Solamente que las estoy diferenciando en mayúsculas y en minúsculas para diferenciar negro y castaño. Estos dos son alternativas para el mismo gen, estos dos son alelos. Son alternativas para el mismo gen que determina una característica. Esos son alelos, ¿no? Entonces, los alelos son alternativas de un mismo gen para una misma característica. A eso les denomino alelos.
Entonces, por ejemplo, tengo lo siguiente, ¿no? A los genes los represento con letras. Aquí están las letras, ¿no es cierto? Estos serían los genes. ¿Dónde están ubicados los genes? Los genes están ubicados en cromosomas, en lugares específicos. ¿Cómo se llaman los lugares que ocupa cada gen? El lugar que ocupa cada gen se denomina locus, ¿no es cierto? Entonces, los genes están ubicados en lugares específicos en el cromosoma. Esos lugares se denominan ya. Entonces, íbamos a ver qué cosa era el locus, ¿verdad? Entonces, ¿el locus qué es? El locus viene a ser el lugar que ocupa un gen en el cromosoma. Los genes, ¿dónde se sitúan? Los genes se sitúan en los cromosomas, ¿no? Cada gen está ocupando un lugar, así como nosotros estamos ocupando una carpeta, ¿no es cierto? Entonces, cada gen está ocupando un lugar, un sitio. Ese lugar, ese sitio que ocupa un gen en el cromosoma, toma el nombre de locus. Cada gen tiene un sitio en particular. Los genes no pueden ocupar cualquier lugar en el cromosoma. Cada gen tiene un sitio en particular, un sitio que está ocupando en especial. Ese lugar que ocupa un gen en el cromosoma se denomina locus. El plural de locus es loci. Entonces, loci es plural, locus es singular, ¿no? Si hacemos referencia a un lugar, ese es locus. Si hacemos referencia a varios lugares, eso se denomina loci. ¿Qué es el gen? El gen viene a ser la unidad hereditaria. Un gen es una secuencia de ADN. Es una secuencia de ADN responsable de características, ¿no es cierto? Cada gen es responsable de alguna de nuestras características. Y esos genes son secuencias de ADN que tienen la información necesaria para determinar